Borja Gabilondo, ¿cómo estás? Hola Martín, muy buenas. ¿De qué hemos hablado a lo largo de estos pasados meses? De muchas cosas, de muchos tipos de obras, de mucho tipo de... En este año y medio llevamos ya temas... de rehabilitaciones en edificios a veces incluso complicados, ¿no? Patrimonio, de todo, sí. Sí, pero hoy vamos... bueno, en esos edificios de los que hemos hablado, muchas veces la actividad comercial o empresarial que se realizaría dentro de esos edificios apenas se veía afectada. En cambio, hoy vamos a hablar de un edificio muy especial en el que la actividad comercial que hay dentro apenas se tenía que ver afectada en su rehabilitación, reforma o transformación. Hoy en Rehabilita con Éxito hablamos de la rehabilitación o la reforma o la transformación de un centro comercial. Porque hoy vamos a hablar de la reforma o la rehabilitación de un centro como es el centro comercial Garbera, en San Sebastián. Os voy a dar un dato. El primer centro comercial que llegó a Guipúzcoa eran Galerías Comerciales Mamut. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, yo era muy niño, además. Bueno, pues sí, eso fue en 1977. Transformaba totalmente lo que era la compra habitual a todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas. Hoy día contamos con un centro comercial como el de Garbera, que ha sido muy premiado y ha sido un antes y un después a la hora de ver no solo ya el concepto de centro comercial, sino de su reforma o su reconstrucción. Para ello tenemos con nosotros a Nuria Vegas, que es la gerente del Centro Comercial Garbera. Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantada de estar aquí. Y a Santiago Pérez Ocariz, que es arquitecto y es director de proyectos de CREAN, la consultoría, la ingeniería que se ha encargado un poquito de que todo eso se lleve a cabo, ¿no, Santi? Sí, eso es. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, yo me acuerdo, fijaos cómo van las cosas, he llegado a conocer, no sé si vosotros, la tienda de ultramarinos debajo de mi casa la llevaba una pareja, me acuerdo que se llamaba Joaquín y Rosa. Joaquín llevaba, me acuerdo perfectamente, una bata de estas de taller y su mujer una bata delantal de estas de casa. Era como bajar a casa y coger. En aquel entonces, la suma de lo que tú comprabas lo hacían en esas tiras que se usaban en las pastelerías para proteger las tartas cuando las compras. Y él lo sumaba a mano. Si se equivocaba a peor o a mejor, pues él se lo comía. Eso era la tienda Ultramarinos. Llegó en 1977 la revolución. Llegaba Mamut. En aquel entonces, un centro comercial feo a rabiar, con un parking pequeño, entiendo que mal posicionado porque solo tenía una entrada y una salida, pero mal puestas, eso sí, al lado de la autopista o de la autovía, ¿no? Pero aquello fue un poco la revolución. De repente nos encontramos con grandes carros y hacíamos la compra del mes. Luego ya le siguió Prica, yo creo, también en el mismo término en Oyarzun, en Guipúzcoa, pero ya conectado en la Nacional 1. Y al cabo de unos años, estamos hablando ya de hace 28, llegó a San Sebastián lo que entendíamos que podía ser la revolución del gran centro comercial, porque hasta entonces Mamut no era más que un hipermercado con dos tiendas en una galería muy mal puesta. Tenía una galería, ¿tú la has llegado a conocer? Sí. Tenía una galería con las primeras escaleras automáticas, que lo que hacíamos era subir y bajar. En Prica no era más que un hipermercado. Eso era lo que nosotros entendíamos como galerías comerciales. Pero el verdadero primer centro comercial llegó a San Sebastián, en la ladera que lleva su nombre, que es Garbera, donde ahí se hizo un centro comercial en U, ¿no? Donde la base de la U era el hipermercado y las tiendas las alas. No se tenía en cuenta el ocio, porque en aquel entonces igual el ocio no era tan importante. Sí que hubo unos cines que luego se quitaron, pero en aquel entonces no se entendía el ocio. Hoy día, tras, ¿cuánto ha sido, Nuria? 4 o 5 años de obras. Empezamos a finales del 2018. Con un COVID en medio que yo creo que os desbajustó, o igual incluso os vino bien. Bueno, yo creo que no. Yo creo que el COVID no nos vino bien. No nos vino bien a nadie. Pero es verdad que nos ayudó también a reflexionar sobre el proyecto que teníamos preparado. Pues eso, digo que 5 años después se ha reconstruido, se ha reformado todo el centro comercial, ya no solo la arquitectura, sino también el concepto. Sí, y no solamente ha sido una reconstrucción o, como has dicho tú, una rehabilitación, sino que también ha habido una extensión, una ampliación.
Esto lo que nos ha permitido es cambiar el concepto, tú lo has dicho. Al final, Garbera era un centro que dependía del hipermercado, era, vamos a decir, lo que nosotros llamamos la mediana que más clientes nos aportaba o lo que más generaba interés en el motivo de la visita, y sin embargo ahora vamos hacia un concepto totalmente diferente, ¿no? Donde el ocio, bien sea en la restauración, en los cines o en las tiendas de moda, es, vamos a decir, la principal razón de visita. Incluso hay diferentes razones de visita, ¿no? Pero bueno, esto ya tiene que ver también con los cambios de usos y costumbres. Y luego se añade un elemento importante que es, por ejemplo, el fenómeno del delivery, ¿no? Y que al final nuestras tiendas, y especialmente la restauración, está trabajando muchísimo con el delivery. Y no solo las marcas internacionales, sino las marcas locales. Y esto cada vez es más importante a nivel de facturación, y también es importante porque está cambiando pues todo lo que son los hábitos también de la gente joven. Entonces, lo que tenemos que saber y entender es que nos tenemos que adaptar a las nuevas tendencias y que los espacios como el de Garbera también se tienen que integrar en esas nuevas demandas, porque al final tenemos que sobrevivir y tenemos que... Claro, pero una reforma de esas características es importante, porque si hay un espacio donde la actividad empresarial o económica hay que intentar que sea que el afecto sea el mínimo posible, es en un centro comercial, ¿no? Bueno, sí. Claro, eso os plantearíais todo eso antes de empezar. O sea, claro, al final el mayor reto que teníamos, bueno, primero fue que conseguir la licencia de Garbera en el sentido de la aprobación del proyecto ha tenido también su tiempo, un tiempo largo, y luego lo segundo era que nosotros teníamos que seguir manteniendo el centro abierto casi en su totalidad. Evidentemente había locales afectados que hacían movimientos, pero teníamos que seguir manteniendo esa actividad comercial, teníamos que hacer que la gente siguiera viniendo a visitar el centro, a comprar, que se mantenía la actividad económica. Al final generamos muchos puestos de trabajo y dinamizamos mucho la economía del territorio, y eso era lo más complicado. Pero bueno, ¿qué se hace? También haciéndole entender al cliente que estamos en obras. Al cliente hay Me que acuerdo hacerle... que pusisteis unos túneles con luces, que no sabías entrar al centro comercial, accesos, a una discoteca. Era mucha como creatividad. O sea, mucha sonrisa, mucha ¿no? creatividad. Claro. Y luego, sobre todo, muchas reuniones con las personas que trabajaban en el departamento de proyectos. Yo me acuerdo que siempre yo decía, bueno, importantísimo, empresas locales para trabajar en el proyecto, especialmente la ingeniería. Y nosotros queríamos a Santi. Nosotros ya habíamos tenido una experiencia con Santi en la reforma que habíamos hecho en el año 2013, y queríamos la figura de Santi, porque es que esa coordinación era brutal. Es decir, ahora qué pasillo vas a eliminar, qué pasillo vamos a crear, cómo lo vamos a tematizar, cómo le vamos a decir al cliente que ya no entra por aquí, ahora tiene que entrar por allí. Claro, porque para que la gente lo entienda, de esa U se ha pasado a otro concepto. Es más, el parking de Garbera era grande ya de por sí, pero era de superficie, no había un parking subterráneo. Sí. Y aquí sí, ya aprovechando esa nueva reforma, se ha hecho el parking subterráneo. Con lo cual, claro, ¿cómo haces un parking subterráneo sin quitar el parking de superficie para que la gente siga viniendo a Garbera? Porque a Garbera hay que ir a ese centro comercial que está en Donosti, pero poco a las afueras, hay que ir, o bien puedes ir en autobús, pero principalmente la gente va en coche. A ver, el 80% de nuestros visitantes vienen en coche, además porque tenemos un transporte público bastante eficiente de momento. Entonces, una de las cosas que se plantearon fue hacer un parking en silo provisional, ¿vale? Parecía una locura. Sí, lo recuerdo. Por el estructura metálica. Entonces, sí, luego hablaremos de ello. Esto fue una de las cosas que primero se planteó, porque al final ibas a empezar a edificar parking subterráneo y había que eliminar la mitad de las plazas de aparcamiento que había en superficie, que sí que era semicubierto, pero que no, de alguna manera, atendía las necesidades del cliente. En un sitio donde llueve la mitad de los días, los clientes se mojaban, porque cuando llovía adelante te mojabas. Entonces, bueno, al final el parking subterráneo es un espacio maravilloso, y ahora ya no solo para cuando llueve, incluso cuando tienes mucho calor, que también las hay días en verano. Entonces, bueno, aquel fue la primera, yo creo que la primera gran obra, una obra que además se hizo en 6 semanas, y una obra que luego era reutilizable, porque ese parking sigue en el mundo, está en Madrid en el 12 de octubre. Sí, luego hablaremos de... Y efectivamente era un espacio que, bueno, incluso se podía haber aprovechado en cualquier parte de la ciudad, que se ofreció en su día al ayuntamiento la posibilidad de que ese parking terminara en alguno de los barrios de San Sebastián. ¿Cuánto ha costado a nivel económico la obra? La inversión obra ha sido 130 millones de euros. 130 millones de euros. Santi, una obra de esas características no da miedo.
Bueno, Sobre todo, más que la inversión en sí, no, es que vamos a gastarnos esto, bueno, invertir, pero la actividad tiene que seguir funcionando. Ese es el problema para una ingeniería como la vuestra, ¿no? sí, bueno, pero las ingenierías estamos para solucionar problemas, ¿no? No, claro, Entonces, cuando desde Garbera, que ya veníamos trabajando con ellos muy bien desde el año 2011, 2013, que empezamos a hacer ya reformas, ¿no? Fuimos actualizando el centro existente. Ya desde entonces tenemos buena comunicación con Nuria. Bueno, pues efectivamente cuando tuvimos la suerte de poder trabajar con ellos en el proyecto de ampliación, pues vimos que había una serie de dificultades, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces una de ellas era cómo convivir con el centro abierto, porque era una de las reglas de juego, ¿no? Había que convivir con el centro abierto. ¿Era inviable cerrarlo? No se podía cerrar No se porque podía cerrar. primero tienes muchos operadores con contratos de Ya, arrendamiento, claro. entonces hay unos aspectos legales que te impiden cerrar el centro, pero es que además en una obra que además luego fue tan larga hubiese sido un drama. Piensa que nosotros arrancamos la obra a finales del 2018 con el desvío de redes. Bueno, yo aprendí un montón de arquitectura, de ingeniería, yo sé lo que es una mocheta. Te van a convalidar. Soy de letras además, y de repente tú tienes que entrar en un mundo de conceptos que, bueno, tenía que entender cuáles eran los conceptos, cómo nos afectaban, los plazos nunca eran los que se marcaban. Es muy diferente además la vida que hacemos en gestión, ¿sabes?, de la vida de una obra. Esto no tiene nada que ver, pero bueno, al final... Y si encima más de la obra tienes que llevar la gestión del día a día, Sí. Pero es se verdad complica que todavía más. al final la clave está en saber planificar, comunicar, porque los cambios serán constantes y continuos. Y yo, sobre todo, sí que es verdad que desde que ya habíamos hecho la obra del 2013 éramos súper exigentes en que las cosas tenían que estar siempre limpias y tapadas. Para el cliente es verdad que aquello era una obra, pero teníamos que intentar disimular. Es que yo me acuerdo mucho de Archamendi, que no lo entendía. ¿Te acuerdas al principio cuando trabajamos con ellos? Es una empresa de Vergara que ha participado muchísimo en el proyecto y que no entendía que nosotros tuviéramos que, a las 7 de la mañana, había que parar las obras en determinados puntos, había que sacar las lonas con toda la tematización de la campaña que se llamaba Garbera Revolution y había que tapar todo con lonas. Entonces, eso era un esfuerzo diario que en una obra normal, cuando estás me da igual si es unas viviendas o estás construyendo algún tipo de edificio, a ti eso no te pasa. No. Entonces es verdad que es algo que ya les habíamos enseñado desde el 2013 y ya tenían un poco de cultura. Entonces, bueno, ya íbamos un poco marcando lo que nosotros decimos es como la experiencia del cliente, ¿no? Había cambiado muchísimo la experiencia del cliente desde que el cliente entraba en Garbera porque estaba todo patas arriba y teníamos que tratar de minimizar el impacto. Y luego una cosa que hicimos también bien era, si nosotros queremos decirle al cliente que ahora va a sufrir un poco, ¿no? No pensábamos que iban a ser tantos años, obviamente, porque nadie sabía lo de la pandemia, pero que el resultado final va a ser bueno. La forma más fácil o la forma de transmitir, canalizarlo, era a través de todas las personas que trabajaban en Garbera. ¿Qué hicimos? Visitas de obra a todos los empleados de Garbera. Por tienda, pues más o menos intentábamos que vinieran 3 o 4 personas y les explicábamos las obras. Entonces, cada año hacíamos grupos y pasábamos por las obras. De tal manera que ellos, cuando los clientes preguntaban dentro de las tiendas, tenían ya todo como el discurso y la historia aprendida porque la habían vivido. Y yo creo que eso ayudó mucho, porque no es igual transmitir algo que te han contado y que has visto que tratar de transmitir un proyecto que no eres capaz de visualizarlo. Yo voy a pasar esa idea a la presidenta de mi comunidad, que estamos con la fachada, a ver si hacemos visita a los vecinos por las obras. ¿Ah, sí? ¿Te Para que lo parece? entiendan. Oye, y una vez que ha pasado ya todo, ¿cómo ves la experiencia, Nuria? Bueno, Nuria y Santi, porque claro, también Santi ha estado ahí metido. Pues es verdad que vamos a hacer 2 años desde la última apertura, porque claro, luego Santi contará, pero fue una obra de fases, de 4 fases, ¿no, Santi? Sí, básicamente hicimos 4 fases, ¿no? Lo que pasa es que casi la primera, que llamamos fase 0, era el desvío de las redes, ¿no? Para poder excavar en el parking había que retirar todas las instalaciones que había, ¿no? Y debajo de un parking hay muchas instalaciones, ¿sabes? El alumbrado del parking, había tuberías que abastecían al centro comercial. ¿Estaban ubicadas en planos o era sorpresa ir abriendo? Pues era más sorpresa. Era que más otra cosa. sorpresa. Bueno, y luego... Ese suele ser el problema, porque si tienes las redes dibujadas, bueno, te haces una idea, pero si no está dibujado es un follón. Es que, no, claro, lo ha dicho antes, es 28 años, la documentación no estaba digitalizada, la documentación estaba toda en planos física, en la oficina.
Entonces, los planos finales muchas veces no recogían las obras finales. No se hacían y documentación muchas especialmente veces de en lo cine, que eran ¿verdad? temas de pluviales. Sí, nos encontrábamos de vez en cuando con sorpresas, ¿no? Con cosas que no esperábamos. De vez en cuando cortábamos algún cable al centro comercial. Sí. Nos llamaban muy amables desde el centro comercial para decirnos qué habéis hecho. Y bueno, pero ha sido una convivencia, yo creo que de la obra con el centro abierto, que ha sido positiva. O sea, sabiendo que nos molestábamos mutuamente y aceptando las reglas del juego, ¿no? Sí, Ha sido- y sobre todo yo creo que poniendo en el foco una prioridad era cuando tú tienes una reclamación, sea del cliente, para nosotros es el arrendatario, ¿no? el comerciante, o de un visitante, atención prioritaria. Bien porque le ha molestado algo o porque se ha pintado, porque de repente había un clavo y se ha pinchado una rueda que pasó, o bien el arrendatario, sábado por la mañana, 11 de la mañana, hora punta, ventas a tope, se han cortado los cables de los datáfonos, madre mía. Entonces, bueno, muévete con el de Telefónica. Entonces, había que atender y había que priorizar, y es lo que hicimos. En ese aspecto, ¿Tuvisteis muchas incidencias? muchísimas. Sí. Bueno, puedes contar un libro abierto. Claro, y, cuanto más grande sea aquello, pues claro, más incidencias y habrá. luego veo fotos, porque tengo un montón de fotos, además las tengo agrupadas en el escritorio y tengo pasillos, y yo digo, madre mía, o sea, es que me acuerdo que hicimos unos ventanales para que tú pudieras ver la excavación del parking subterráneo. Entonces la gente pasaba por el pasillo, aquellos pasillos con luces que parecían una discoteca, y de repente tenías unos ventanales y tú veías el agujero. Vamos, el paraíso de los jubilados, cubiertos y viendo obras, y no jubilados, Y no jubilados Y también se entonces allí paraban. todo el mundo comentaba, ¿has visto? Madre mía, ¿qué van a hacer aquí? Entonces, bueno, también estaba muy bien lo de trabajar esa expectativa, ¿no? Pero luego había que cumplir. Y yo te voy a decir una cosa, yo es que a nivel de arquitectura a mí el centro me encanta. Me parece precioso todo. Es que tú fíjate que también es una oportunidad, entiendo yo, para publicitarte. La Catedral de Vitoria, fíjate la obra que se hicieron y el eslogan que pusieron, que me pareció impresionante, es abierto por reformas. Entonces, abierto significa que abrían todo y tú podías verlo. ¿Y cuánta gente habrá ido 2 o 3 veces a ver las obras cómo se...? No, y hubo que ir adaptándolo, Pues, con claro. pasarelas, ahora más arriba, Claro, ahora más claro, abajo, claro. ahora tal, sí. Pero bueno, era una historia Sí. que yo creo que lo ves como una oportunidad. Otros igual dicen, vaya movida, tal. Pero al final dices, oye, pues yo quiero ver, ¿no? Porque ves cosas o aspectos que no has visto. Hay que cerrar, es habitualmente, ¿no? contraproducente también. Bueno, ha habido casos, el mercado de Eibar y así, el haberlo tenido en obras tantísimos años, la gente ha perdido la cultura Claro. de ir al mercado. Entonces ahora quedan 2, 3 caseras, cuando antes había docenas. Porque al final, si toda la gente le cambias las costumbres, luego volver a recuperar toda esa clientela es complicado. Bueno, Garbera sí que también ha tenido una historia siempre y es la apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética. Yo creo que incluso ha sido una obsesión vuestra también, ¿no? El decir, bueno, tenemos que ser sostenibles, aquí hay mucho residuo y es verdad que tiene que ser lo más sostenible posible, ¿no? Es que al final... En esta ampliación también se ha tenido en cuenta ese aspecto, ¿no? Sí, yo creo que todas las empresas en líneas generales, nosotros no tenemos un departamento de sostenibilidad dentro de la empresa, la sostenibilidad está en cada área y hay que desarrollarla. Entonces, bueno, una de las... Sí, de los principales ejes en la construcción es la sostenibilidad, que bueno, Santi tiene más capacidad de hablar de temas de materiales, de cómo se construye, de orientación. Nosotros a día de hoy somos uno de los centros dentro de la compañía que menos energía consume. Es que al final en la zona nueva, por ejemplo, a diferencia de como tú decías, ¿no? Cuando se abrió Mamut, que era aquello, es que no se integraba. Entonces aquí había 2 aspectos. Uno, primero... Bueno, entonces estamos hablando de la tira de no años. se pensaba en eso tampoco, eran otros claro, tiempos. La sostenibilidad no existía. Pero ¿no? En aquí- aquel entonces la eficiencia energética no existía. No, y una de las cosas que había que hacer, aparte de trabajar la sostenibilidad del edificio a nivel físico, era integrarte en el entorno. Es que nosotros estamos entre 2 parques públicos. 2 parques públicos con naturaleza y nunca se había tenido eso en cuenta. Entonces, lo que se hacía era coger a los arquitectos, a todos los arquitectos, y pasearlos por la ciudad, por el entorno, pasearlos, que vieran, y tratar también de integrar esos materiales que nosotros tenemos habitualmente en nuestras casas, como la madera, en el propio espacio físico, porque al final había que hacerlo un poquito de aquí también, que cuando el visitante llegue, al final el 95% de las personas que vienen a Garbera son guipuzcoanos y guipuzcoanas, no hay más. Entonces, al final es un espacio para ellos, tenemos que hacer que se sienten cómodos, confortables, crear zonas ajardinadas, ¿no? Todo el mundo que viene a Garbera lo dice, madre mía, qué zonas ajardinadas, Sí, porque espacios la gente entiende un amplios. centro comercial como una galería con tiendas y luz artificial y para de contar, ¿no? Ahí El está. hecho de meter árboles y darle ese toque, como digo yo, pues de bulevar, ¿no? En la zona, por ejemplo, de ocio, ¿no? Y el bulevar de Donostierras es muy parecido. A mí me recuerda Yo mucho. creo- a mí la zona de restauración yo creo que es
de los espacios que más me gustan, pero tuvo sus dificultades, ¿no? Sí, bueno, la zona de restauración yo también pienso que es de las zonas que yo estoy más contento, ¿no? Con cómo ha quedado el proyecto, ¿no? Hay una mezcla de tiendas, árboles, no sé. Creo que es un espacio que en sí mismo tiene interés. Hay empresas que nos están preguntando si pueden colaborar. Claro, este es un proyecto abierto a todas las marcas. Si eres una de ellas y estás interesada en pues, colaborar con nosotros e incluso patrocinarnos, rehabilitaconexito.com, ponte en contacto con nosotros. Ahí hay un formulario especial y directamente nos llega tu información y nos ponemos en contacto. Seguro que cerramos un acuerdo para que tu empresa, tu firma o tu marca esté aquí presente y pueda llegar a mucha gente. De hecho, el centro comercial cuenta a día de hoy con certificado, a ver si lo digo bien, BREEAM Excellence, que es a nivel uno de los certificados más importantes de construcción sostenible, ¿no? ¿Qué significa ese sello? Bueno, es un sello internacional que garantiza que hemos hecho un edificio sostenible, ¿vale? Entonces, el BREEAM lo que tiene es una serie de medidas a las que tú puedes optar, medidas sostenibles, y para acceder a un nivel excelente, pues tienes que haber cumplido aproximadamente el 80%, ¿no? Es decir, que nosotros, de todas aquellas acciones que podíamos emprender para hacer el edificio sostenible, hemos alcanzado un 80%, ¿no? Y normalmente, pues te quedas sobre el 40, el 50% como mucho, ¿no? Es decir, que haces la mitad de las cosas que podrías llegar a hacer, ¿no? Nosotros, cada vez es imposible hacer un 100%, pero hemos estado a un nivel muy alto, ¿no? Pero el 80% ya muestra... sí, es un compromiso ya. Más que un compromiso, potente, sí, ¿no? una obsesión. Piensa que cada medida, desde el tipo de pintura que utilizamos, el tipo de aislamiento, o sea, estamos condicionados, ¿no? Y cada paso que damos tenemos que tener cuidado para que las exigencias de BREEAM se cumplan. ¿Qué medida destacarías como la más impactante o la más eficiente que hayáis tomado? Bueno, yo creo que hay muchísimas cosas, ¿no? Como ha dicho antes Nuria, no creo que se trata de una acción, sino casi de un modo de trabajar, ¿no? Que cada una de las decisiones que tomes que tenga por detrás ese criterio de sostenibilidad, ¿no? Yo creo que es lo fundamental. Yo diría que a nivel de proyecto hay uno de los temas importantes fue el parking. En una etapa inicial, en los diseños preliminares, teníamos un parking que ocupaba más superficie, más volumen, etcétera. Se hizo un trabajo enorme de compactarlo, de reducir las alturas, de ajustar todo, y todo para conseguir que el movimiento de tierras fuese mínimo. Porque en los estudios que habíamos realizado de huella de carbono vimos que uno de los principales indicadores de huella de carbono era la excavación, ¿no? Entonces nos propusimos reducirla al mínimo, ¿no? Entonces ahí se hicieron cantidad de estudios, ¿no? Con el parking, con una planta, con dos, con tres. ¿Cómo podemos hacer para reducir el canto de los forjados, ¿no? Habíamos estudiado también el edificio con estructura prefabricada. Eso nos hubiera permitido correr más y, sin embargo, se desestimó porque la estructura prefabricada teníamos que traerla. Las vigas que necesitábamos se fabricaban únicamente en Cataluña. Y entonces vimos, ¿no? Analizamos lo que suponía todo esto. Las vigas tenían demasiado canto para hacer una excavación pequeña. El traer las vigas desde allí tenía también una huella de carbono importante. Entonces, todo esto se trabajó hasta conseguir optimizar y bajamos mucho la huella de carbono de ese edificio que inicialmente habíamos proyectado a lo que finalmente se ha construido, ¿no? De hecho, creo entender, en alguna de las entrevistas que hicimos, que el hormigón que se quitaba se aprovechaba también en la nueva construcción. Bueno, hemos quitado poco hormigón, la realidad, porque piensa que es un trabajo en este caso sobre todo de ampliación, ¿no? Más que de demolición, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que en algunas zonas hemos demolido materiales que luego hemos reutilizado, claro. Habéis reducido un 27% la huella de carbono. Es una buena maniobra de descarbonización, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué medidas, cómo lo habéis conseguido? Bueno, ya nos has dicho con las medidas más o menos, ¿no? Sí, es lo que te decía, ¿no? Ha habido un trabajo ahí desde el inicio, pues para conseguir un reto importante, ¿no? Que es esta reducción, ¿no? Y ahí hemos analizado desde el tipo de hormigón a emplear hasta, bueno, un montón de temas, ¿no? ¿Cuál era la visión arquitectónica antes de empezar el proyecto? Bueno, yo creo que había una prioridad. Dicen, hay que ampliar esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿no? yo creo que hay una prioridad que antes ha contado Nuria, ¿no? También, ¿no? Que es que el edificio fuese un poco nuestro, ¿no? Que tuviese unos valores donde pudiéramos identificarnos. Por otro lado, también
hay una tendencia en el mundo del retail, ¿no? A hacer zonas verdes, a hacer espacios que sean pensados mucho más para el cliente, ¿no? Igual se ha hablado mucho de este tema, pero creo que es ahora cuando se está llevando a la práctica, ¿no? Se piensa cómo llegan las personas, qué es lo primero que van a ver, queremos espacios donde la gente se oriente fácil, tenemos que combinar zonas comerciales con áreas de descanso. En fin, yo creo que si tú piensas en un centro comercial, como decías tú antes, ¿no? Como era Mammut, como era Prica, Claro, etcétera, es que ahí ha variado mucho, ¿no? Hay otra historia, ¿no? Fíjate lo que decía yo ponía el ejemplo de la tienda Ultramarinos, que era bajar corriendo desde casa a comprar tomates. Pasamos a un centro comercial que aquello era enorme, con un carro terrible para cargar y hacer la compra del mes. Pero claro, ahora hemos pasado a que tiene que ser una experiencia el ir al centro comercial, ¿no? Ya no vas a comprar, pero vas a comprar, te vas a divertir, vas a cenar, no entras, compras y te vas. Sí. Entras, disfrutas, te quedas, cenas, hoy voy al cine o no. Los espacios tienen que ser de calidad, ¿no? Y por eso ves bancos que son de madera natural, ves piezas de acero corte en jardines, plantas. O sea, yo creo que todo el concepto es un concepto que es bastante pensado en las personas, ¿no? Es un concepto nuevo también, ¿no? Es un espacio amable, ¿no? Que la Sí, gente eso, se que sienta sea como en casa, ¿no? Un poco acogida. Tenemos muchísima luz natural, también creo que es importante, ¿no? Creo que al final el resultado es positivo, ¿no? Tú estás en un interior, pero creo que la percepción para el visitante siempre es amable, ¿no? Es que he ido a centros comerciales, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Que, guau, Madrid, los centros comerciales que hay enormes, Sanadú, por ejemplo, tiene la pista de esquí. Ya, pero realmente vas, tiene la pista de esquí y luego entras en una galería comercial muy normal, o sea, un centro comercial muy normal. Ese concepto de decir, pues hay tiendas y lo que decíamos, y luz artificial. Es verdad que nosotros tenemos los procesos como muy organizados, y entonces nosotros en el desarrollo del proyecto, nosotros que estamos en la parte de gestión, participamos de forma muy activa. Entonces yo recuerdo que tienes un listado de todo lo que tiene que tener el proyecto desde que el cliente llega al centro. Nos da igual si llega en autobús o en bici o andando o en coche. Entonces tú tienes ahí una serie de ítems, como decía él, de zonas comunes en las que tú tienes que trabajar. Entonces las zonas comunes son igual de importantes o más que las propias tiendas físicas. En ese sentido, nosotros en las tiendas también trabajamos con ellos, con los operadores, la fachada muchísimo, es decir, dentro del interior no, porque ellos tienen desarrollo de sus espacios, pero cada fachada de Garbera ha sido discutida con cada comerciante. Seguramente no ha sido ni la primera ni ha habido dos versiones, a lo mejor ha habido 3 o 4 versiones, porque lo que se trataba, como dice él, es de que la persona cuando va paseando no tenga la percepción de estar en un espacio cerrado, agobiante, asfixiante, sino todo lo contrario, que casi se asemeje a una especie de calle, ¿vale? Teniendo en cuenta que nosotros aquí, bueno, pues al llover tanto, pues se ha optado por construir en este caso un centro cerrado. Hay en otros sitios como en Barcelona, ahí tienes La Maquinista, que es un centro totalmente abierto, ¿vale? Depende un poco también de la ubicación. Sí, pero aquí un centro abierto es Ahí imposible. O sea, aquí sería... Al final sería como replicarle la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en cada detalle, y mira, voy a poner un ejemplo. Me acuerdo de los separadores de la zona de restauración. ¿Cuántas vueltas se dieron a esos separadores? Se hicieron, además, se hacían muestras, Santi, cuéntalo. Hacíamos muestras a tamaño real. A tamaño real. Se discutían las uniones, las soldaduras, sí. Esto se ve, esto no me gusta, esto cámbialo. Y bueno, se hizo un trabajo inmenso, yo creo. Sí, tú antes de colocar la fachada, ¿no? Y de tener los materiales finales, se hacían unas muestras a tamaño real en unos espacios que evidentemente estaban ocultos al visitante. Y entonces por ahí pasaba todo el departamento de desarrollo, de arquitectura, para decidir no solamente por el impacto visual, incluso luego para el mantenimiento, pero claro, el centro una vez que se construye entra la parte de la gestión, entonces según el tipo de suelo que tú pongas, primero se puede deteriorar con facilidad, tenemos que colocar algo que sea duradero, o a la hora de limpiar, a lo mejor no éramos eficientes limpiándolo, se ensuciaba excesivamente y entonces daba la sensación de que no estaba limpio. Entonces entran muchos aspectos y se hacía todo a tamaño real, ¿te acuerdas? Y suelos. Bueno, nos pasamos bomba, ¿verdad? Bueno, bomba. O sea, pero, es verdad que estoy empezando como a recordar y tengo fotos, tengo fotografías de todo, porque los procesos son largos al final y sí. O sea, llevan su tiempo. Sí, la verdad que es muy exigente, ¿no? Igual la gente no es consciente, ¿no? El trabajo que supone analizar un separador de tiendas para que
todo esté bien, no haya ninguna esquina cortante para que se pueda limpiar, para no sé, ¿no? Sí, que tuviera iluminación, que luego la jardinería no sufriera. Claro. Y recuerdo que se hizo varias réplicas hasta que se dio con la definitiva. Hasta me acuerdo el portadocumentos, el portadocumentos de la carta. Tenían que ser, no el típico portadocumentos, tendríamos que tener un poquito más de creatividad, que quedara integrado, y eso era que han quedado monísimos. Luego habían quedado muy bonitos, pero les faltaba la luz. Entonces, ¿cómo integrar la luz para que no se viera? Quiero decirte, es que se va al detalle. Y es verdad que el equipo de arquitectura que tenía nuestra empresa es muy, muy exigente. Muy, muy exigente. Hablando de arquitectura, ¿cómo habéis integrado el nuevo diseño con lo que había antes? Claro, porque es totalmente diferente. Estamos hablando de un centro comercial prácticamente nuevo, ¿no? Sí, bueno, nos ha ayudado mucho, yo creo que el trabajo que hicimos antes, ¿no? Desde el año 2012 o tal, ¿no? Con las diferentes fases que hubo dentro del propio edificio, que ya fue actualizado. Y se cambiaron fachadas, ¿no? De las tiendas Sí. y techos Ahí también, ¿no? Se cambió la estética suelos, de los techos. hemos cambiado frentes de tienda, hemos hecho muchísimas cosas, la iluminación, Sí. hemos hecho muchísimo La luz trabajo natural, dentro. ¿no? Y además, yo siempre lo digo, es una reforma que en el tiempo no se ha quedado en nada obsoleta. Sí, Al contrario, la gente cuando viene, que vienen de otros espacios físicos, como dices tú, de Madrid, de Barcelona, nos dicen, madre mía, esto lo hicisteis en el 2013, qué actual se ve. Entonces, es importante, al final, cuando tú haces una reforma, una rehabilitación, es que luego en el tiempo se Pueda mantenga perdurar. bien conservado, pero que también el aspecto dé sensación de modernidad, no que se haya quedado obsoleto a los 3 años de haber hecho esa reforma. Entonces, ahí es muy importante la elección de los materiales, y yo siempre lo digo, la madera es fundamental en esta zona. Sí, luego en el proyecto de ampliación le dimos continuidad a esa madera, Sí. con el mismo formato, con el mismo color, porque también queríamos que la ampliación fuese Garbera, que decirte que no hubiera un Garbera antiguo y uno nuevo, sino que todo fuese Garbera, ¿no? Y entonces hemos hecho trabajos donde hemos ido modernizando cosas. El suelo ahora, por ejemplo, es de piedra natural, pero tiene un tono parecido a la cerámica que existía antes. Entonces hemos buscado darle cierta continuidad y al mismo tiempo pues hacer algo de vanguardia, ¿no? Entonces creo que el resultado ha sido bueno, ¿no? Hemos conseguido, dentro de ese molde que teníamos inicialmente con forma de U, ahora es una especie de O, hemos cerrado el círculo, y yo creo que es muy positivo que tú no veas ahí un corte entre lo nuevo y lo que existía, ¿no? Creo que es bueno para la arquitectura, que es bueno para el cliente tener esa unidad, ¿no? Esa continuidad, y que todo se entienda como un nuevo centro comercial. Os iba a preguntar qué materiales se han utilizado en la ampliación, pero ya me habéis dicho que principalmente, ¿no? Madera, alguno más que así que destaque. Bueno, hemos utilizado muchísima piedra natural, tanto en el suelo, en las fachadas. Tenemos muchísimo vidrio en las cubiertas, por eso tenemos tanta luz natural. Son vidrios que son muy exigentes, no podemos permitir que entre mucho calor. Y además, como curiosidad, son vidrios que son pisables, porque la superficie cristalada es tan grande que para poderlos limpiar hay que pisar, hay que caminar encima. Y los ves desde abajo y no parecen muy grandes, pero miden 2 por 2 metros cada vidrio de estos. Entonces, son unas piezas impresionantes. Cuando llegaban y las bajábamos del camión, eran terribles, ¿no? Lo vas y luego lo ves en una cubierta que está a 10 metros de altura y Como para que se te caiga una de parece más ellas. pequeño, pero son unas piezas fantásticas. Claro, lo que pasa es que luego el efecto es que la luz natural es importante y Sí, sí. toma protagonismo dentro del centro comercial, Y ¿no? no solo toma protagonismo, si es que además nosotros normalmente no encendemos la zona nueva. Tiene que ni siquiera con un día gris. A la tarde ya sí, cuando ya oscurece sí que encendemos, pero durante todo el día, incluso con el cielo gris como hoy, no se enciende. Entonces esto, claro, es súper eficiente a nivel de consumos, muy eficiente. Y esto es importante porque en la otra zona, en la ya existente, no es la misma situación. Evidentemente, pues antes se construía de otra forma. Entonces yo creo que también eso es importante, no solamente cuando tú construyes, evidentemente cumples con certificados como la BRIAN, pero es que luego tenemos el centro ya está abierto, hay que operar y hay que trabajar en esos recursos y hay que gestionarlos. Entonces somos uno de los centros más eficientes a todos los niveles, ¿no? Porque el edificio está muy bien construido y esto nos permite ser súper eficientes en materia de gestión. Santi, ¿se han empleado elementos de diseño bioclimático? Bueno, yo, más que hablar de elementos de diseño bioclimático, es como te decía, casi que el concepto de arquitectura ya es bioclimático, ¿no? La mayoría de vidrios de fachada dan hacia zonas norte, no reciben soleamiento directo.
los vidrios que tenemos en cubierta están muy analizados, ¿no? Cuánta luz podíamos meter sin que el edificio sufriera demasiado térmicamente, ¿no? Tenemos que jugar con el frío, con el calor. Generamos modelos por ordenador y vemos cómo se comporta el edificio en diferentes situaciones, ¿no? De soleamiento, épocas del año, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que no hablaría tanto de elementos bioclimáticos, ¿no? Como una cosa aislada que vas añadiendo, incluso cuando no funciona, ¿no? No funciona algo, pues le pongo unas lamas, ¿no? Entonces soy bioclimático, ¿no? Nosotros lo que pensamos es que todo el concepto de arquitectura tiene que serlo, ¿no? Y entonces por eso ya desde fases iniciales estamos trabajando siempre con estos conceptos, ¿no? ¿Se podría considerar el Centro Comercial Garbera un refugio climático? Porque ahora estamos con lo de los refugios climáticos, poniéndolos por todos los lados. Bueno, mira, nosotros hemos trabajado en temas que tienen que ver, como se dice ahora, con resiliencia, ¿no? Con cómo funcionan los edificios a largo plazo con el cambio climático, ¿no? Es un tema que nos interesa mucho además. Y bueno, cuando hacemos los diseños también pensamos en el futuro, ¿no? Que el futuro que viene puede ser complicado. Parece que las temperaturas serán más altas, que los tiempos de sequía serán más largos, que los periodos de calor van a ser también más duraderos, ¿no? Entonces intentamos que nuestros edificios que sean capaces de soportar lo que venga, ¿no? Sin que el cliente lo sienta, ¿no? Es que el otro día iba paseando por un parque y ponía refugio climático. Había 4 árboles y la hierba llegaba casi a la cintura. Entonces digo, bueno, refugio climático, Es que ahora se ha pero puesto que de moda peguen no un corte. cortar la hierba. No, pues que corten un poco la hierba. En algunos parques Joder, la hierba te llega a la altura ya, de las pero rodillas. Bueno, a ver, yo esto... Y ponía refugio bioclimático. Nosotros tenemos un equipo... En Donosti, refugios bioclimáticos. ¿Qué pasa aquí? Nosotros tenemos un equipo de jardineros que son de Igeldos, se llama la empresa Arbolate, además ha estado desde el inicio del proyecto. Ellos han ido a comprar, vamos a decir, o a acompañar la compra de los árboles que hemos traído al centro, porque no todos son árboles autóctonos, hay unos en el exterior, pero en el interior obviamente tienes que tener plantas y árboles que sobrevivan en esas condiciones. Y yo discuto mucho con él, porque a mí me gusta la hierba cortada. Entonces en Terracity, cuando tú ya llegas a la zona de primavera y sales a comer ahí al local, oye, hay veces es que la hierba ahí está altísima. Y yo digo, oye, ¿no la puedes cortar? Y me dicen, no se puede cortar la hierba, porque no es el momento. Entonces el momento es dentro de 2 meses. Digo, pero si te parece esto... Vamos. Entonces, bueno, yo no sé si es que no es que esté de moda, sino que tienes que respetar los tiempos de la naturaleza. Entonces, a nosotros es verdad que nos cuesta mucho, porque yo creo que antes se cortaba y daba igual, pero hoy en día las empresas de jardinería tienen muy en cuenta esos tiempos de la naturaleza. Yo te digo porque esto es algo que siempre Es lo que se ve discuto con él. muchísimo por la ciudad y tal. Sí. A ver, para mi Tú perro, fíjate en para la mi perro terraza de encantado, que le Terracity. encanta la hierba alta, pero... Tú te fijas en la terraza de Yo soy Terracity como Nuria, la quiero hay cortita veces- y digo yo, igualada, o sea. Madre mía, digo, pero si parece una selva. Ya, Sí. Bueno, pero bueno. a mí me encanta, ¿eh? ¿La hierba alta? Sí, yo creo que es un concepto de jardinería mucho más contemporáneo, Sí, más claro. moderno. Esa hierba alta que llaman los jardineros plantación de pradera. Pero la hierba alta sin tener que cruzarla, que es decir, ¿te gusta? Claro. Claro, No porque es para- si Con un caminito al te lado, invito claro, a que eso cruces es. la hierba alta Con un caminito después al de lado. 4 días de lluvia. Pero mira, esa hierba alta tiene unas florecitas pequeñitas, de colores, preciosa. Me cambia encanta durante cortar el año. margaritas, ¿no? Me pone. Yo creo que es un concepto de jardinería muy moderno y me consta que a los técnicos del ayuntamiento, por ejemplo, les ha encantado. Me refiero al departamento de jardinería. A mí como arquitecto me encanta también. Y yo creo que es, bueno... Bueno, que- han hecho una historia en el ayuntamiento que, chapo por ellos, ojo, cuidado. Y esto se sale un poco de la construcción, pero bueno, ya que estamos, lo cerramos enseguida. Que es las flores que han puesto en el Paseo de Francia. No me acuerdo. Los jazmines. Jazmines, eran. No, jacintos. O jacintos, Jacintos. o lo que sea, no sé, narcisos, o yo qué sé. Pero han hecho que todo el mundo fotografíe ese paseo porque ha quedado espectacular. Y es una cosa efímera porque va a durar lo que dura la primavera. Luego desaparecen y los retiran. Es una cosa muy curiosa, pero el esfuerzo merece la pena porque no sé la cantidad de fotos que habrá hecho la gente Sí. a esa zona. Es Bueno, espectacular. es que yo creo, es, mira, es otro monumento más dentro de la estamos ciudad. hablando Efímero, pero... de la arquitectura, pero es verdad que en Garbera la jardinería cobra un protagonismo. Íbamos a brutal. preguntaros por la jardinería y zonas Y verdes. es así, Lo adelantamos y ya está, no hay problema. Y es porque al final lo que nosotros decíamos,
la gente siempre se había quejado de que el parking exterior era muy duro. Al final era puro hormigón. Pocas flores con había una ahí. chapa de un semicubierto. Sí, con las viseras para los Ahí coches. está. Entonces lo que decíamos era, teniendo los parques naturales que tenemos al lado, que yo como he hecho running, porque hicimos un club de running el año pasado, me los he recorrido entero. Yo decía, jo, qué pena no poder tener algo también en el exterior e ir integrándolo en el interior. Y bueno, yo creo que el proyecto así lo reflejó. Se hizo sobre todo, especialmente en las entradas, esas fachadas ajardinadas. Sí, los jardines increíbles. verticales son fantásticos. Y luego dentro todas esas zonas ajardinadas que a veces parece que tenemos bosques, ¿no? Y que a la gente le impacta muchísimo, pero increíble. Entonces, al final, un poco lo que decíamos, esa experiencia del cliente que cuando entra, bien, sí, no todos los días la gente viene a comprar. Hay gente que a veces viene a tomarse solo un café, a dar una vuelta, a pasear. Entonces se queda impactada con los espacios verdes. Un día Es tenemos que lo hacer más- un especial de zonas verdes verticales. ¿Cómo afecta a una fachada el que tengas Cubiertas también, un cubiertas, jardín jardinadas. un jardín Sí. vertical? Y Sí. no son fáciles de mantener, ¿eh? Ya, por eso, Porque porque, claro, estas ¿cómo lo cubiertas riegas? ajardinadas- ¿Cómo lo cortas? Sí, estas zonas ajardinadas, en el momento en el cual, digo, ha habido otras experiencias en otros espacios como Garbera, y como estén los riegos, no lo tengas cronometrado, controlado, bien planificado, te quedas sin el espacio jardinado en 2 días, ¿eh? Y Quiero no hay decirte- cosa peor que una fachada vertical jardinada y es seca. verdad que en Garbera se han mantenido súper bien y son un ejemplo, porque da igual el día que vengan, la visita que tengamos, que procuramos que se mantenga súper bien cada año. Pero claro, aquí lo que digo, este equipo de jardinería de Igeldo, es que los tienes que ver. O sea, de verdad, qué grupo de trabajo. Cómo riegan cada Y día es las gente zonas, encantadora, además. cómo las riegan con mangueras, cómo limpian cada día, ¿eh? Tienen un equipo potente y es verdad que es que nosotros hemos pasado a tener, no sé cuántos metros de zonas ajardinadas y un equipo súper potente, cosa que antes no era tan protagonista. Una de las partes importantes de esta transformación ha sido el parking, como hemos hablado al principio. El parking de Garbera, ya lo habéis radiografiado en la anterior, pero se pasaba a uno también subterráneo, es decir, ¿cuántas plazas se han ganado de coches? ¿Se ha duplicado? Bueno, primero que hemos hecho el parking que nos han exigido. Porque esto al final... Son 2 plantas subterráneas, ¿no? Sí. Añadido a lo que queda también de planta exterior. Es decir, al final nosotros hemos construido en base a la normativa de Gobierno Vasco Ayuntamiento, que todavía pues en algunas regiones ya han empezado a modificar y a ser menos exigente porque lo que se pretende es mejorar la movilidad sostenible. Aquí al final había que construir, tenemos en total 3.600, eso. 2.000 en el subterráneo y el resto en el exterior. Entonces, bueno, al final son muchas plazas de aparcamiento, efectivamente. Y antes has hablado, Santi, de que una cosa importante que planteasteis para los parkings subterráneos era el tema de las excavaciones, ¿verdad? Ujú. Y hay una cosa muy curiosa, no sé si habéis hecho alguna vez la compra en el hipermercado de Garbera, en Eroski, y habéis aparcado en el parking subterráneo, pero cuando tú coges el carro a veces... Sí, lo padezco muy a menudo. Y lo he dicho, esto tiene alguna esto no puede ser explicación, fallo, ¿no? pero tendrá una explicación. De que Bueno, se te vaya el carro a hicimos- tomar por saco. Hicimos un parking, como decía antes, con el menor volumen de tierra posible excavado. Y eso nos llevó a copiar un poco la topografía del terreno, ¿no? Entonces, toda la pendiente, la del suelo de la planta de acceso y las plantas inferiores de parking van con esa pendiente del 2%, ¿no? Entonces, a veces con el carro, pues está ya al límite, ¿no? Que se Sí, te porque va. 2% ya empieza a ser ya. Yo pendiente, pensaba que era sí. por el tema de inundación o así. No. Bueno, nos venía bien también para Para otras coger cosas, aguas, ¿no? claro. Para que las bajantes de pluviales fuesen bien pegadas al techo, para que no descolgasen. Eso también nos ayuda a disminuir la excavación. Bueno, tiene su historia, ¿no? Y en eso hicisteis pruebas con carritos así, porque yo te digo Bueno, que- ya sabíamos que se iban a mover. Ahora lo tengo controlado, Pero mira, te voy a contar una cosa que mucha gente igual no lo sabe. Antes pasaba lo mismo. ¿Ah, sí? Sí, cuando tú estabas en Garbera, en el parking de superficie de antes, y dejabas el carro, también se marchaba. Y no sé, gente que nos ha preguntado eso, ¿no? Nos ha dicho, pero ¿cómo habéis hecho si el carro se mueve? Y yo, ¿no te acuerdas que antes también se movía? Es verdad que si piensas en la mayoría de supermercados así grandes con grandes parkings, si dejas el carro, a veces algún carro sí que se mueve en alguno, ¿eh? Igual es una fuerza sobrenatural, ¿no? Pero no, tiene su explicación y No, esa porque nos lo muchas has dicho. veces ¿no? nos venían al principio, sobre todo cuando se hizo la apertura, que por cierto se hizo la apertura y se iba a hacer la apertura de la primera parte del parking subterráneo, yo creo que 2 días después de declararse la pandemia, imagínate.
Tuvimos que cancelar la apertura y entonces en el momento que se reabrió Garbera, que fue uno de los centros a nivel nacional que primero se abrió, entonces me acuerdo que inauguramos lo primero el parking. Entonces la gente nos decía, oye, que se van los carros. Ahora la gente ya lo tiene controlado, pero todo tenía la explicación en el tema de las excavaciones, del ahorro. Tratamos de O sea, es una medida sostenible realmente. Sí, claro. ¿no? Sí. Otra medida también sostenible fue el hecho de instalar un parking provisional, claro, porque tú estabas haciendo un agujero ahí terrible y tenías que dejar seguir viniendo al cliente en coche. Se instaló un parking provisional, que ese parking provisional se desmontó y se volvió a montar en otro sitio, es decir, no se ha tirado como puede ser en otras ocasiones, dices, bueno, haces un parking y luego lo tiras, ¿no? Era un parking montable y desmontable, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es. Era un parking que tú subías a ese parking y era, Eso tú veías es. con un parking normal prácticamente, Es ¿no? un parking que se construyó con una estructura de acero totalmente atornillada y sobre esa estructura... Pero eso es diseño vuestro también, o es un parking comprado de estos de Scalestri. Es un diseño británico Ujú. que una empresa nacional era capaz de montar y nosotros lo que hicimos fue de alguna forma un proyecto en base a ese diseño, ¿no? a esa patente, ¿no? Entonces, como te digo, se trataba de una estructura totalmente atornillada. Que Tiene dos plantas, me parece, además. Eso es, que luego lleva unas bandas de neopreno y sobre eso se dejan posadas unas losas de hormigón. Entonces, claro, el sistema es capaz, digamos, de echar marcha atrás, de retirar las losas, retiras el neopreno, desmontas toda la estructura metálica y te lo llevas a otro sitio. ¿Y dónde está ahora ese parking? Ese parking se colocó en un hospital en Madrid en el 12 de octubre. Ah. Pero además lo bueno que tenía era que no lo tenías que colocar exactamente como estaba colocado en Garbera. Efectivamente, en Garbera al final tenías el parking de superficie, Más fácil montabas la estructura instalarlo, y generabas las plantas de arriba, que se generaron como 400 plazas de aparcamiento. Que claro, piensa que habíamos eliminado más de la mitad del parking exterior de Garbera. Entonces lo que se ha hecho en el 12 de octubre es, lo han aumentado, entonces le han añadido algún módulo y le han cambiado el formato. Es decir, era... O sea, es como un mecano, vas dándole Es la un forma mecano, que... totalmente, ¿Y lo han dejado permanente ya o...? Y sí, en este caso creo que está ya permanente. De hecho, desde que lo montaron no se ha eliminado. Nosotros ya sabíamos que el parking iba a tener una vida de 2 años y sabíamos que luego lo íbamos a desmontar. Entonces, bueno, fue una cosa que impactó, que llamó muchísimo la atención en general a todo el mundo y a las administraciones. Llamó mucho la atención porque efectivamente todo venía ya construido y tú tenías que ensamblar. Bueno, así dicho Sí, rápido. eso es. Lo hizo Archamendi, ¿te acuerdas? Que me acuerdo haciendo los agujeros y lo consiguieron colocar en un periodo de 6 semanas. Eso es una maravilla. Cuando estamos hablando de plazos de obra, que tú haces un parking subterráneo y tardas aquí años, eso me acuerdo que era una medida sostenible que te aliviaba un momento de tu obra complicado en esa convivencia entre obra y actividad comercial que había que mantener. Muchos nos estáis preguntando cómo poderse poner en contacto con nosotros para, bueno, hacernos llegar información vuestra. Es muy sencillo, rehabilitaconexito.com. Esa es la página web donde puedes tener todo el contacto con nosotros. Si tienes algo que contar, algo que presentar, algo que comentarnos, hazlo a través de la página rehabilitaconexito.com. Nosotros nos pondremos en contacto contigo y aquí podrás ser también otro día, pues como hoy, un protagonista. Te esperamos. Pero la obra va más allá, es decir, el hecho ya de tener una estructura nueva se puede también aprovechar, por ejemplo, para construir una comunidad energética, que están ahora tan en moda y que la Diputación de Guipúzcoa pues está fomentando, ¿no? Claro, están buscando lugares como polideportivos, etcétera, donde poder instalar placas solares. ¿Para qué? Pues para que esa energía que se genera redunda en edificios del barrio de al lado. En este caso serían unas 100 viviendas. ¿Cómo se os plantea eso a la comunidad energética? Bueno, claro, al tener esos techos tan grandes, ¿no? Al final, nosotros lo que decía, una cosa es, creamos un proyecto, lo construimos, ampliamos Garbera, lo reformamos, lo rehabilitamos, pero es que el trabajo de la sostenibilidad tiene que continuar en la parte de gestión, es decir, no puede parar solo ahí. Entonces, nosotros trabajamos mucho con la comunidad, Martín ya lo sabes, muchos aspectos no solamente sostenibles, sociales, culturales, y una de las cosas que nos plantea la Diputación, en concreto Mónica Pedreira me llamó y me dijo, mira, Nuria, necesitamos una cubierta. Entonces vosotros con todo lo que tenéis, no creo que vayáis a aprovechar todas las cubiertas para generar placas fotovoltaicas para hacer instalaciones. Y efectivamente nosotros sí que hemos creado un proyecto, el año pasado lo pusimos en marcha en la zona ya existente, porque en la zona nueva la ley ya te obligaba, ¿no? Eso es.
a tenerlo. Y les cedimos una cubierta a la TEC de Garbera Alza para que las familias, bueno, pues pudieran aprovecharse de esas energías verdes y también reducir la factura de consumo. Entonces, al final es que nosotros formamos parte de la comunidad. Las personas que nos visitan son personas que viven en Inchaurrondo, en Alza, también nos visita la gente de Hondarribi, de Ordicia, pero el día a día, ese visitante, es que nosotros como empresa también, y aquí juega el tema de la responsabilidad social corporativa, también tenemos que devolver a la comunidad parte de nuestros beneficios. Entonces, bueno, hay que trabajar todos los aspectos de la comunidad. Pero fíjate, porque esa medida alivia la factura. 100 hogares de Donosti, pero además también evita ese CO2 a la atmósfera, que equivale a plantar 1.680 árboles que absorben el CO2 durante 25 años. O sea, que son medidas que yo creo que a nivel de sostenible pues nadie puede decir nada, ¿no? No, claro. Y entonces iba en línea un poco con lo que ya se había trabajado, ¿no? En el proyecto se hizo una instalación, ahora Santi sabrá más potencias. Bueno, ya el edificio se concibió como un edificio de consumo casi nulo, ¿no? Significa que consumimos la menor cantidad de energía posible y la que consumimos la compensamos con producción sostenible, ¿no? En nuestro caso concreto con un sistema de placas fotovoltaicas, ¿no? Muy eficientes. Y luego eso mismo, el año pasado, se realizó en el centro ya existente y a la vez se creó la comunidad. Entonces, para nosotros será un proyecto casi compartido, ¿no? Residuos. ¿Cómo se plantea toda la gestión de residuos en una obra de estas características? Estamos haciendo agujeros en la tierra muy profundos. Bueno, los residuos... Por decir algo, vamos. Los residuos en los Andes se gestionan en las tierras, ¿no? Se gestiona absolutamente todo, ¿no? Cuando llega un vidrio, ese vidrio ha venido de un embalaje. El embalaje también se recicla, ¿no? Entonces, para eso tienes que tener una previsión de todo lo que tenemos que hacer ya desde el proyecto. Entonces, bueno, yo creo que simplemente se trata de poner los medios, ¿no? Medios humanos para llevar el control, la gestión también de los residuos. Es un trabajo más, no podemos olvidarnos. No podemos pensar en construir y olvidarnos de los residuos. O sea, el trabajo de construcción termina, entre otras cosas, cuando hemos gestionado los residuos, ¿no? Y aparte, hoy en día las administraciones también están vigilantes, como tiene que ser. Y nosotros teníamos un aval puesto de mucho importe, recuerdo, para garantizar el cumplimiento de la gestión de los residuos. Entonces, para eso, para justificar precisamente ese cumplimiento, tienes que tener una trazabilidad de todo lo que haces, cada cosa que recibes, el residuo a dónde va, los albaranes, las entregas, en fin, todo esto bien documentado. Entiendo que el centro genera más residuos en la zona del centro comercial que la propia obra, ¿no? Nosotros generamos, sí, sobre todo la zona de restauración. Al final, en líneas generales, el hipermercado, evidentemente, por su volumen, se gestiona sus propios residuos. Las tiendas de moda, tecnología, apenas, bueno, tienen cartón y plástico, pero bueno, son elementos que se reciclan y que además, bueno, ahí trabajamos con la mancomunidad. Y donde realmente está el esfuerzo y el día a día de la gestión es en la zona de hostelería. ¿Por qué? Que es la zona nueva. Porque también, al final nosotros, nuestro objetivo es aumentar la segregación del orgánico y reducir la de rechazo. El año pasado lo conseguimos. Vamos haciendo unas cifras importantes. De hecho, nuestra forma de hacer lo exportamos dentro de la empresa porque es verdad que a nivel de administración también son más exigentes, por lo tanto tú al final pues tienes otros mecanismos que a lo mejor en otras comunidades, pues como en Madrid o en Barcelona, pues no están en esa situación. Pero es verdad que día a día hay que estar encima de la gestión de los residuos de la zona de hostelería, porque al final es donde más, vamos a decir, puede peligrar esa segregación. Entonces, al final también es verdad que las tasas de la materia inerte son mucho más altas que las del orgánico. Entonces, también nos afecta a nivel de presupuesto. Cuanto mejor lo hagamos, menor es el coste para nosotros. Claro. A nivel de movilidad también es importante el hecho de plantearte un poco la sostenibilidad. Coches eléctricos que puedan llegar al centro comercial. Hemos dicho que el transporte público, bueno, pues es bastante deficitario, pero bueno, se está mejorando. La bici, por ejemplo, o venir andando, ¿no? Sí, mira, yo me acuerdo del carril bici, ¿te acuerdas? Sí, claro. Santi, ¿cómo va el carril bici? Porque la gente, antes, claro, tú tenías el carril bici en el lado de la parada del autobús, ¿no? Sí. Pero no llegaba a la entrada de Garbera, o sea, te quedabas ahí, ¿no? Tenías luego que andar sarteando ahí por la carretera. Entonces yo me acuerdo, Santi, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo se va a diseñar ese carril bici para que llegue a la entrada peatonal?
Bueno. Porque queríamos linkarlo, evidentemente, con el carril bici que ya existía en el ayuntamiento, ¿no? Entonces, para nosotros eso era importante, es decir, que el carril bici fuera protagonista y con una buena ubicación. La parada de autobús, ahí seguimos, se creó una parada nueva, muy cerquita de la entrada para que nos ubiquemos donde está Maison Dumont, y yo creo que este año vamos a conseguir que algunas de las líneas puedan entrar un poco. Entrar hasta esa parada, porque al final hacemos que la persona que viene en coche sí pueda entrar hasta la entrada, se pueda aparcar, sea en el subterráneo, sea en el exterior, pero resulta que el que viene en autobús está a 800 metros de la entrada peatonal. Entonces, creo que hay que darle mismo valor o más todavía, si cabe, a la persona que viene en autobús, ¿no? Porque además ahora tenemos personas que no tienen vehículos, es decir, que no tienen porque no pueden, porque no todo el mundo puede tener un coche. O porque no quieren, tampoco. Y personas que no quieren, y mucha gente joven. Era un público que antes, pues a lo mejor no encontraba tanta experiencia en Garbera, pero ahora con la oferta que tenemos de cine y de restauración, viene muchísimo. Y la gente joven no tiene coche. Y los padres no pueden estar todo el día movilizándose como taxis. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en acercar esa parada de autobús, conseguir que este año se pueda implementar y luego tratar de que tengamos alguna línea un poco más directa, ¿no? Al final todas las líneas que tenemos en Garbera son muy largas, es que tú quieres ir de Garbera a Gros y tardan 40 minutos. Entonces, no, entonces ¿qué pasa? Pues al final eso yo creo que tenemos que mejorar. Sobre todo porque yo vuelvo a insistir, yo no sé si lo sabéis, pero es que trabajamos 1.300 personas. Y recibimos al año casi 6 millones de visitantes. Entonces, es mucho. Ahí lo dejo. Claro, los accesos habréis notado cambio, ¿no? Con la nueva apertura en la variante, sí, me imagino que lo que es la rotonda de abajo, que ahí se montaban... Eso, porque al final una rotonda que abastecía... Los primeros días de la apertura, ya que yo era unas colas... Sí, lo que pasa que bueno, también es verdad que al final la rotonda de Garbera antes de que se abriera Marruchipi, es que era como la entrada y salida de la A mí me ciudad. recordaba las colas de Mamut, lo que pasa que Mamut era porque aquello era... Ahora, en Navidad alguna en Navidad tenemos. Cuando te toca un sábado de puente, con lluvia fuerte... Bueno, pero eso también dice, oye, mira qué cola hemos hecho, la gente quiere venir a Garbera, ¿no? Pues eso es un poco... Y yo creo que una cosa importante también y que vamos a conseguir ahora, que ahí el proyecto lo ha hecho el EKS, son los pasos peatonales, ¿verdad? Los accesos peatonales. Sí, bueno, esto era un tema que viene lejos. Queríamos que el centro comercial estuviera conectado con los barrios a pie. Entonces existían conexiones, pero había un déficit claro en alumbrado, ¿no? Entonces había una solicitud por parte de Garbera de mejorar este alumbrado. El ayuntamiento era receptivo, pero es verdad que ha costado un tiempo, ¿no? Ponerlo en marcha. El ayuntamiento tiene que habilitar los presupuestos, en fin. Entonces redactamos un proyecto y ya se está convirtiendo en realidad. Por cierto, es un parque además muy chulo para ir paseando perfectamente y no tiene por qué no tiene cuestas para y es nada que importantes. O sea, está muy bien, sí, por las mañanas, a las Es un parque además que hay poca gente en ese parque, poco aprovechado. Y un parque pero ahora cada vez yo veo más gente por las mañanas, sobre todo a primera hora veo mucha gente con los animales, con los perros. Cada vez veo más gente, no sé si ahora es una moda, pero sí que es verdad que veo mucha gente andarina. Oye, ¿cómo veis el futuro de la arquitectura comercial? Porque esto ha hecho un antes y un después, quiero decir, ¿no? Sí. Decías además es un centro de referencia, mucha gente viene a verlo. Claro, la arquitectura comercial es una arquitectura, yo creo que a descubrir, ¿no? Yo sobre todo un poco lo que ha dicho antes también Santi, ¿no? Los espacios ahora de ocio y de restauración ahora son un referente en los centros comerciales. Esto antes no pasaba, esto también ya ha sido un cambio incluso en la propia creación del espacio físico. Entonces se le ha dado una identidad, ¿verdad? Sí. Diferente al resto del espacio donde están las tiendas de moda. Es decir, tiene identidad propia, con suelos diferentes. Sí, yo creo que la arquitectura comercial tiene sus características, ¿no? Yo diría que la tendencia ahora, desde luego, es a humanizar más, ¿no? Los edificios, ¿no? Nosotros cuando hicimos el proyecto, una de las preocupaciones era también que desde el exterior no se viera una mole, ¿no? El edificio es muy grande, no queríamos proyectar una imagen de un edificio gigantesco. Entonces las fachadas también se fragmentaron, se han combinado diferentes materiales, se ha intentado buscar una escala más humana, ¿no? y que las cosas no resulten agresivas, ¿no? Aunque tengan una gran dimensión, ¿no? Yo creo que ese cuidado se ha llevado también al interior y lo que comentaba antes, ¿no? Tú tienes un espacio donde descansar, puedes cargar tu móvil, dar la de jardinera, puedes estar un rato sentado
no tienes la música alta y obligado a comprar, no sé cómo decirte, sino que hay un respeto por el visitante, ¿no? Y hay unos espacios de descanso donde puedes dar de merendar a tu hijo, no sé cómo decirte, no hay esa presión, ¿no? Y yo creo que esto funciona bien en el exterior también, ¿no? La imagen de más jardinería, espacios más blandos, creo que todo esto se está llevando en la arquitectura y nos está haciendo avanzar, ¿no? Que es lo importante, nos está haciendo avanzar, yo creo que en una dirección correcta. Lo que digo yo, vivir una experiencia, es lo que importa. ¿Cuántos operarios y empresas han participado en esta renovación y ampliación? Yo no sabría decirte número total, pero sí que es verdad que había una premisa que era que empresas locales participaran en el proyecto, ¿no? Ahí, partiendo de la ingeniería, por la confianza que nos generaba Crian y sobre todo como responsable, Santi, yo siempre lo digo. Y después, bueno, hemos tenido muchísimas empresas. Archamendi ha sido muy protagonista también. No sé, es que hay tantas. Yo tengo aquí un listado lleno. Al final, también como tuvimos un parón en el tema de la pandemia, al principio se optó a lo mejor por una empresa más grande que subcontratara y después ya se decidió, después de la pandemia, se cambió la gestión, se decidió, bueno, pues hacer lotes, ¿no? y ya adjudicar a cada empresa local el correspondiente lote para su desarrollo. Mucha gente. Ahí había gente, ¿verdad? Es que era una comunidad. Cuando ibas con las visitas de obra, yo cuando iba con los arrendatarios que íbamos a ver la obra, aquello era una comunidad de gente. Por la noche, porque claro, al final acababan tarde de trabajar, ¿verdad? Se empezaba muy pronto de madrugada. Aquello era otro espacio. Pues Nuria, Santi, gracias por habernos explicado un poquito cómo se hace la reforma de un edificio sin afectar lo más mínimo posible. Algo afectará, pero lo lógico es que sea lo menos posible a su actividad económica, que es de lo que vive realmente, ¿no? Y que esto sea además pues un punto de partida para copiar en otros centros comerciales. Bueno, eso también es verdad. Al final nosotros queríamos ser un referente como espacio de ocio en el territorio. Yo creo que además lo hemos conseguido y ahora hay que seguir trabajando en mantenerlo y en satisfacer las demandas de nuestros visitantes, que al final están, como decimos, desde el principio y desde el inicio en el centro de todo. ¿Cuál será el futuro? Pues no lo sabemos, nos quedamos con el presente, porque el futuro puede ser cualquier otra cosa. Nosotros el futuro será el próximo podcast, pero ya será con otro tema. Don Borja, gracias. Bueno, Martín, por estar con nosotros. Y a los que estáis ahí, ya sabéis que podéis tranquilamente en rehabilitaconexito.com participar con nosotros, o bien planteándonos temas, o bien interesarte, por ejemplo, por el patrocinio de nuestra página web, rehabilitaconexito.com. Nos vemos.